¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con Lau Rock. En esta ocasión vamos a hablar del día en que conocí a Miguel El Piojo Herrera. Acompáñame a verlo, esto es Fútbol Sofía con Lau Rock. Bueno, antes de comenzar a platicarles esta anécdota tan peculiar de aquel día que conocí a Miguel El Piojo Herrera, recién me acaban de regalar este libro. Andrés Iniesta, la jugada de mi vida. Ahí está. Con mucho gusto lo comenzaremos ya a leer. Gracias a mi carnal Trino, que me obsequió este buen libro. Y bueno, si quieren regalar algo chido, algo importante, algo trascendental, pues que sea un libro. Bueno, tuve la fortuna yo, desde temprana edad, de combinar mis estudios con el trabajo. Teniendo yo apenas 19 años de edad, ya había incursionado yo en medios de comunicación, ya había trabajado para televisoras locales, también ya había escrito para algunos diarios importantes aquí en la ciudad, y bueno, eso me abrió el panorama para seguir ampliando y trabajando. Bueno, eso será otra historia, después lo comentaremos. Y recuerdo que fue el año 2004 cuando precisamente recién comenzaba también su carrera Miguel Herrera como entrenador en el Atlante, que tuvimos en aquella época, yo estaba trabajando para TV Azteca, fuimos a cubrir una final de fútbol amateur en el estadio, en el viejo estadio de Torreón, de Santos Laguna. Ese estadio era un estadio, si no lo conocen, o no lo conocieron, mejor dicho, un estadio viejo, un estadio que se palpaba inmediatamente al momento de entrar a Antiguo, un estadio muy pequeño, pero era un estadio imponente, era un estadio donde semana tras semana, cuando jugaba el Santos Laguna como local, se llenaba hasta las lámparas, era impresionante, realmente un lugar donde se hacía sentir la localía del equipo de los guerreros del Santos Laguna. Fue ahí donde se suscitó la final de la Copa Telmex, en aquella ocasión entre Zacatecas y Michoacán. Íbamos nosotros precisamente a cubrir al equipo zacatecano, que a la postre sería campeón nacional de este certamen. Después hablaremos también de ello en otra entrega de Fútbol Sofía con Lau Rock. Pero donde ocurrió el dato o la anécdota que les quiero comentar el día de hoy fue previo al partido de la Liga Mexicana, el encuentro de temporada regular entre Santos Laguna y el equipo de Atlante, donde precisamente, como les digo, hacía su debut como entrenador Miguel Herrera en esa temporada. Después, ya sabemos, estuvo en equipos como Monterrey, en Veracruz, en Estudiantes Tecos, en el América, donde repunta su trayectoria como entrenador, también en Cholos de Tijuana, la selección mexicana. Bueno, ya conocemos a Miguel El Piojo Herrera y se rumora que actualmente, bueno, después del Mundial de Rusia 2018, estaría regresando el Piojo a tomar las riendas de la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, fue en aquella ocasión, hacía un calor impresionante en Torreón, lo recuerdo muy bien. Fuimos por parte de TV Azteca, la televisora local, y también fuimos por parte de Stereo Plata, de Grupo Plata Radio. Estuvimos ahí transmitiendo en vivo y en directo la final de la Copa Telmex, previo a este partido que les comento. Termina el encuentro, las celebraciones del título para Zacatecas, las entrevistas, todo muy bien. Y ahí estaba Miguel Herrera observando el partido. Él estaba concentrado, muy concentrado en el encuentro que iba a tener de Liga MX. Recuerdo muy bien, bueno, siempre yo como jugador, la trayectoria de Miguel Herrera, siempre he tenido yo esa afinidad con ese tipo de jugadores, de futbolistas, de deportistas en general, un tanto cuanto rebeldes, un tanto cuanto guerreros, de ese tipo de jugadores que no encajan mucho con lo establecido, con los paradigmas del propio deportista. No sé, se me ocurre de pronto
André Agassi en el tenis, ese tipo de jugadores, pues siempre, no sé, me llamaron la atención, siempre desde temprana edad me sentí identificado con ese tipo de personalidades que no encajaban, por así decirlo, en el resto, ¿no? Y siempre me gustó a mí el estilo de Miguel Herrera como jugador, terco, necio, aferrado en el buen sentido de la palabra, y que suplía ciertas carencias técnicas con ese pundonor, esa garra, esas amígdalas, diría Hugo Sánchez. Y bueno, ahí estuvo en ese 2004 observando la final, el Piojo Herrera. Me acerco con él, recuerdo que traía yo una audiograbadora y después, bueno, ya se acercó el camarógrafo de TV Azteca, ya me entregó el micrófono, el cubo para hacer la entrevista. Le pido a Miguel unas palabras, accede sin ningún problema, pero con una sola condición, lo recuerdo muy bien, me dice, está bien, te doy la entrevista, pero no voy a hablar del partido. A lo cual, bueno, me confundí un poco, siendo honesto. También estaba un poquillo nervioso porque, pues bueno, esta figura de la cual les hablo y también como entrenador ya lo empezaba yo a admirar demasiado, la escuela la volpista que llaman por ahí, ese tipo de equipos que te garantizaban buen espectáculo, buen trato de pelota, ofensivos, agresivos, siempre yendo al frente, utilizando también el amplio de la cancha, y sin importar si te metían 1 o 2 goles, sabías que sus equipos iban a meter 3 o 4. Esa era la constante de Miguel Herrera y de esta tendencia futbolística en México. Entonces, bueno, admirándolo yo como futbolista y como entrenador, me puse un poquito nervioso, pero accedió. Me confundí un poquito con lo que me dijo, repito, y le dije, ¿de cuál partido, Miguel? ¿De cuál partido no quieres hablar? Dice, del mío. Le digo, ok, está bien, no hay ningún problema. No hablamos de tu equipo, de tu partido. Muy respetable. Podemos hablar del fútbol en general. Podemos hablar del partido este previo de Copa Telmex que acaba de terminar. Me dice, sí, ándale, podemos hablar de todo eso lo que quieras. Ok, comienza la entrevista, me da cue el camarógrafo, hacemos el conteo, 3, 2, 1, entramos y cometo el error de la audiograbadora, en vez de ponerle a grabar, puse a reproducir la cinta. Se empieza a escuchar un ruido extraño de los audios que ya tenía previamente grabados. Y, y bueno, Miguel se ríe en ese instante. Le digo, perdón Miguel, fallas técnicas. Le hace, dale, dale, no te apures, no te apures, no te apures. Lo repetimos, empezamos de nuevo. Para esto les digo, estaba un calor infernal en Torreón esa tarde, ese mediodía. Él muy propiamente vestido, con un traje color claro, lo recuerdo, creo que una corbata azul, si no me falla la memoria, gafa oscura y soportando el calor aberrante que había esa tarde en Torreón. Yo traía, creo, la camisa del uniforme de la estación de radio y bueno, comenzamos de nuevo la entrevista. Empezamos a hablar de fútbol en general, de cómo él veía el fútbol actual, el fútbol de aquella época, cómo iba evolucionando el fútbol mexicano a nivel mundial, cómo veía también a la selección mexicana. Hablamos del torneo, del sistema, de la oportunidad que se le pudiera brindar a los jóvenes con el formato de Copa Telmex, a propósito del partido que él estaba viendo. Y fue transcurriendo la entrevista. Contestó a todas y cada una de las preguntas. Después, yéndonos al sistema de juego que él manejaba, yo le hacía un análisis conciso, un análisis así muy concreto de cómo me gustaba la forma en que él paraba a sus equipos. Lo agradeció, siguió contestando y de ahí nos fuimos a preguntas relacionadas a el Atlante, que era quien dirigía en ese entonces, de su situación en la tabla, de cómo iban en ese entonces, de cara a la liguilla, que a la postre en esa liguilla de ese mismo torneo se volvieron a enfrentar con Santos de Torreón, casualmente, y fue el partido que presenciamos esa tarde. Después en el propio partido, esa misma tarde en Torreón, se enfrascó, se enganchó el Piojo, hizo su show, ahí estuvimos detrás de él en la banca en esa ocasión,
con aficionados de Torreón que se metían, pero pareciera que se metían a jugar los aficionados porque estaban muy cerquita a la cancha y muy metidos en su apoyo al equipo lagunero. Miguel, en lo que observaba, en lo que no lo veía el cuarto árbitro o el juez de línea, para contestarle a la gente de la tribuna, alguna que otra seña obscena u uno que otro ademán del Piojo, un show total en la banca, pero atento a su trabajo, atento a la dirección técnica esta tarde allá en Torreón. Continuamos la entrevista, empezamos a hablar del Atlante, de su situación actual en la tabla, de cómo iba a parar el equipo esta tarde, de qué esperaba del equipo de Santos Laguna, y también, bueno, le hacía yo la observación que yo no veía muy lejana la oportunidad de que Miguel estuviera dirigiendo a la selección mexicana y que no sería una idea descabellada. Y bueno, miren, años después, 10 para ser precisos, Miguel Herrera lo nombran entrenador de la selección mexicana de fútbol. Y muy probablemente se rumora que después del Mundial de Rusia vuelva a tomar las riendas de la selección. Entonces, en aquella época él ni siquiera lo imaginaba, lo manejaba como un sueño, sí, como un anhelo, una aspiración, un objetivo, pero no como algo real y tangible. Termina la entrevista, le digo, Miguel, ¿me harías favor de tomarnos una foto? Dice, sí, ándale, con mucho gusto. Nos tomamos la fotografía, la del recuerdo, y lo que a continuación ocurrió no se me va a olvidar jamás. Después de tantos años que han ocurrido, después de esa historia, de esa anécdota, me despido, le agradezco la entrevista, y justo cuando ya nos vamos, el camarógrafo y yo, siento una palmada muy fuerte sobre el hombro, y me dice Miguel, volteo, era Miguel Herrera el que me da la palmada, y me dice, no mames, güey. Sonríe. Yo no sé cómo reaccionar, no sabía a qué se refería, no sabía si me estaba recriminando algo, y vuelve a decir, dice, no mames, güey, no mames. Eres bueno, cabrón, eres muy bueno. Le digo, gracias. Me hiciste hablar de lo que no quería hablar, y ha sido una de las mejores entrevistas que he dado en mi trayectoria. Sonrío, me sonrojo un poco por el halago y le agradezco sus palabras, y sin duda alguna, bueno, esa fue la tarde en que conocí a Miguel El Piojo Herrera, una anécdota que guardaré por siempre y que bueno, está conmigo, quería compartirla con ustedes y bueno, ahí está, el día que conocí a Miguel El Piojo Herrera. Ojalá haya sido de tu agrado. Si fue así, muchísimas gracias. Te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, a que compartas este video, que le des like y que actives la campanita para que recibas las notificaciones de Fútbol Sofía con Lau Rock. Sin más por el momento, muchísimas gracias. Esto fue Fútbol Sofía con Lau Rock.